Y buenas, ¿cómo están todos? Desde Perú aquí saludan. Esta presentación es acerca de el análisis de vibraciones en piso que nos permite también realizar el diseño del mismo. El TAPS tiene una herramienta muy poderosa que eh, nos permite verificar el efecto de las vibraciones presentes en pisos a través de diferentes funciones. Ok, veamos. En general, las causas principales de las vibraciones en piso o son por el efecto de las personas o son por aquellos equipos que estén presentes, como algún tipo de planta, algún elemento mecánico. Puede haber incluso un elemento como una imprenta en un piso que genere vibraciones. Y esas vibraciones no solamente son propias del piso en cuestión. Eh, Pueden ser vibraciones que se generen en otro piso, en otra parte de la edificación y que viajan a través de los elementos de soporte hacia el piso en el cual nos encontramos. En general, estas vibraciones, ahí, pequeño arreglo, estas vibraciones se deben controlar por asegurar la serviciabilidad de la estructura. Por ejemplo, hay personas sensibles que, que son afectados por las vibraciones que se podrían presentar. En algunos casos extremos, hay un caso en nuestro país, República Dominicana, de que en un edificio en particular eh, la gente sentía náuseas y mareos constantes simplemente por el efecto de la vibración en un edificio muy esbelto y por la cometida del viento se generaban esas sensaciones incómodas en los usuarios. Okay. Albert Guzmán, eso es desde Puerto Rico, de Intec. Bueno, disculpa que me haya desviado un poco. Bueno, en general, este control de vibraciones, eh, en muchas de las normativas, lo que se presentan como una limitación en la deformación que se presenta, que si estas deformaciones no pasan de un cierto nivel, por lo general, como lo presenta el A6, asociado a una longitud de un vano, no hay inconveniente. Sin embargo, en general, se han determinado tablas que presentan esos límites de deformación no en función de la longitud, sino en función como un porcentaje de la gravedad, de la constante de la gravedad. A una de esas tablas un poquito más adelante. Eh, las causas que generan esas vibraciones, como lo hemos indicado, esos efectos se están presentando ahora en las edificaciones modernas porque se realizan análisis más precisos. El ACI condiciona que a fin de verificar los espesores de las losas, por ejemplo, se deben cumplir con ciertas regulaciones en función de la longitud del vano y del tipo de carga, si va a ser permanente o si va a ser una carga viva no permanente. Bien, sin embargo, el mismo ACI, eso está presentado en el capítulo 9, tabla 9.5 de la versión anterior del ACI del 2011 hacia atrás, y en el 2014 en adelante está presente en el capítulo 8. Esos controles de deformaciones están asociados a un valor del tamaño del vano, ¿verdad? Por ejemplo, valores como mencioné antes, L sobre 360, L sobre 180, pero están definidos para casos usuales de tamaños de losas. Obviamente, sabemos que las deformaciones en losas crecen muy rápidamente con la longitud del vano. Una ecuación usual es que la deformación se calcula como 384 veces
disculpen, W por L a la 5 entre 384 veces EI. Bien, entonces vemos que la longitud influye mucho. Y aunque en el valor de I tenemos el espesor de la losa, por lo general, elevado al cubo, una losa de 10 metros tenderá a deformarse el doble que una losa, disculpen, 32 veces más que una losa de 5 metros solamente. O sea que esa ecuación sencilla de L sobre 360, en muchos de los casos modernos, donde con el uso de sistemas de piso como aligerados o sistemas de piso de losa pretensada, permite obtener con un espesor a nivel de resistencia, ¿no? Con un espesor pequeño, grandes longitudes sin menoscabo del diseño, es cierto, pero sí se presentan grandes deformaciones. Entonces esas ecuaciones que presenta el ACI y otra normativa no es lo suficientemente capaz de prevenir los efectos de la deformación y por ende los efectos de una losa que pudiera transmitir las vibraciones muy altamente. Sí, estoy en un punto de análisis más preciso. Disminución de amortiguamiento. Básicamente el amortiguamiento de una estructura, una edificación, se debe a la presencia de elementos no estructurales, en los cuales el ingeniero estructuralista tiene muy poco control. Dígase, por ejemplo, un sistema porticado, las panderetas, las terminaciones, la ubicación del cielo raso, la ubicación de equipamientos. Estos son los que condicionan el amortiguamiento que va a estar presente en una estructura. Eso es independiente, claro, de la estructura en sí. Pero la presencia de panderetas y de divisiones, podemos verificar que influye mucho en el amortiguamiento. En muchos casos, he visitado edificaciones de losa aligerada principalmente, donde se aprecia incluso para carga sencilla de una persona caminando, grandes oscilaciones, vibraciones que resultan molestas, pero después que se han levantado las divisiones, las panderetas, vemos que esas deformaciones se han disminuido mucho. Pero es una realidad que vamos a ver como la adopción moderna de las panderetas muchas veces, por ciertas condiciones que vamos a ver más adelante, implican que el amortiguamiento ha disminuido en dichas edificaciones. Lo que estaba mencionando, el sistema de pisos innovadores, hace 30 años, 40 años atrás, disculpa, una pandereta es una división, un muro divisorio. Ok. Para crear divisiones internas. Los sistemas de pisos innovadores, pues, como estaba diciendo, el uso de losas aligeradas, ¿verdad? Que aunque tienen una alta rigidez en comparación con una losa normal, sí, el tamaño de la placa superior de la losa aligerada básicamente no tiene un límite inferior de 5 centímetros de manera constructiva, pero realmente no hay un límite específico para él. El uso de losas prefabricadas, losas pretensadas, que también al tener una alta resistencia a nivel de F'6, pero al nivel de la rigidez es mucho menor que una losa convencional. La inclusión de áreas de bailes y de gimnasia en edificios, en nuestro país está siendo muy común que cualquier tipo de proyecto de multipisos, ya sea de 8, 10, 12 pisos de hace unos 12 años hacia atrás, 13, 14, 15 años atrás, incluya como un beneficio agregado el uso de un área de gimnasio, que lamentablemente se aprovecha la azotea al nivel superior para colocarlas
y entonces es justamente en ese punto donde genera mayores vibraciones, porque a medida que va subiendo, primeramente hay menos panderetas, son áreas abiertas muy grandes, hay menos muros divisorios. Segundo, la rigidez en la azotea es muy disminuida. Cuando se busca, debido a las cargas, uno piensa, vamos a disminuir el tamaño de los elementos estructurales. Y el arquitecto, no hay ningún arquitecto por ahí, espero que no. Dice, vamos a disminuir los elementos estructurales en el nivel superior, el constructor también está de acuerdo para ahorrar costos, pero justamente en ese piso que se coloca ese gimnasio genera mayores vibraciones que si fuese en los primeros niveles, donde la rigidez es mucho más alta. Esto se presenta en estructura de concreto, pero también en estructura de acero es común. En estructura de concreto que no tengan elementos de rigidez tales como muros. Igualmente en edificios comerciales, están los gimnasios, están salones de bailes, están, por ejemplo, restaurantes que implican el movimiento de muchas personas entrando y saliendo comúnmente, y todo eso unado a tener grandes espacios abiertos para garantizar, luego colocada la pandereta, anteriormente a eso son grandes áreas abiertas para maximizar los espacios. De una persona a un banco que es un espacio mucho más grande, entonces requiere un espacio que no esté limitado por muros estructurales, sino una gran área abierta. Entonces eso genera inconvenientes. Un momento, por favor. Ok. Y el uso de materiales de menor rigidez, como estaba diciendo, por ejemplo, podemos utilizar un concreto de una mayor resistencia, ¿verdad? Disminuye el espesor de las losas, disminuye el espesor de los elementos, de las columnas, elementos de soporte, y la rigidez que aporta no es directamente proporcional a ese aumento de la resistencia. Bien, porque, por ejemplo, el módulo elástico depende de un factor multiplicado por la raíz de F'6. Entonces, si F'6 se duplica, pero la rigidez simplemente se ha aumentado en un 40%. Eso puede acontecer. Entonces, podemos tener vibraciones imperceptibles en nuestra edificación, pero cuando esas vibraciones tienen una frecuencia que se asemeja a la frecuencia natural de la losa, entonces se produce el fenómeno de la resonancia. Ven. Por ejemplo, este es el caso. Tenemos que aquí, que la frecuencia natural de nuestra losa se acerca a la frecuencia propia de las vibraciones. Entonces se produce una resonancia cuando son semejantes o iguales. Como le había dicho anteriormente, para verificar que las vibraciones no generen un efecto indeseable en la estructura, lo que se busca es limitar las aceleraciones. Bien, entonces, a medida que nos acerquemos al punto donde se presenta la resonancia, vamos a tener vibraciones que son cada vez más incómodas. Entonces, debemos limitar nuestras aceleraciones a un valor que sea aceptable y que no presente incomodidad. Aquí vemos, por ejemplo, a medida que el amortiguamiento vaya disminuyendo, entonces la posibilidad de generar aceleraciones adicionales en nuestro piso son mucho mayores. En estructuras de acero que tienen un amortiguamiento más bajo, ¿verdad? Entonces, obviamente, se va a presentar, es más posible que se presenten los efectos de resonancia, que los efectos de resonancia sean mucho más altos. Podemos tener, dentro de esas cargas generan vibraciones,
dos tipos: las vibraciones rítmicas, ¿verdad?, que producen de una manera cíclica, como lo generado en salones de bailes, estadios, auditorios e iglesias. Ven, especialmente en las iglesias pentecostales, hay gente ahí danzando todo el tiempo. Entonces eso es como si fuera básicamente un salón de baile que se está presentando. En un estadio la gente se emociona, baila, brinca. En un auditorio también, una presentación de un artista o algo, también se puede presentar ese tipo de vibraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que, por ejemplo, cuando son presentaciones que implican música, el porcentaje del peso de la persona, ¿verdad?, hace que haya por encima de ese valor se presente un pequeño incremento de la fuerza que está asociado al ritmo de la música. Ven, la gente, bueno, viene, se emociona con la canción, ¡pap!, y se presenta un incremento. Ese incremento, en general, podemos decir que anda entre un 20 y un 30%. Eso es lo que usualmente se ha determinado. ¿Eh? Entonces, las vibraciones que se generan por impacto son las que se presentan, por ejemplo, en gimnasio y área aeróbico, o también, vamos a cargar el dado, a las iglesias evangélicas, que de buena primera viene una persona y brinca alto, ¿verdad? Entonces se generan estos tipos de impulsos. Ven, los tipos de impulsos se verifican con el peso de la persona, pero como son de una corta duración, pero se genera una gran fuerza de impacto. Bien. Esto está de acuerdo con la gráfica que vimos de la resonancia, en donde este efecto ya pasa de ser usualmente un 60%, pero puede generarse hasta un 300%. En un gimnasio, claro está, aunque se considere el peso total, no todas las personas en una área específica están brincando, a menos que sea, por ejemplo, el área aeróbico. Por eso es que es tan importante tomar eso en cuenta, porque en el área aeróbico están todas las personas simultáneamente saltando en un momento dado, o en un salón de baile, por ejemplo, también se presenta esto. Así que en un momento dado pueden estar todas las personas saltando. Entonces, sí, es un gran efecto sobre la estructura que se va a presentar. Entre los componentes que participan, que inciden en la resistencia de la estructura a las vibraciones, ¿verdad? Tenemos esto, la longitud del vano, como lo indicamos anteriormente. Obviamente que mientras mayor el vano del piso, entonces mayor el periodo del piso y menor la frecuencia. Bien. Aquí estaba lo que mencionaba sobre lo de la 6, que condiciona esa longitud del vano para las deformaciones y garantizar esa visibilidad en base a una tabla que depende muy simplemente de dicha longitud. Ven. Por ejemplo, la altura de entrepiso. Esto es muy importante. Aparte de que condiciona el valor de la frecuencia natural del edificio, el efecto también en las columnas. ¿Por qué? Porque esa resonancia incide muy negativamente sobre la flexibilidad axial de las columnas. Entonces, mientras más alto sea el edificio, ese efecto se dispara altamente. Como habíamos indicado anteriormente, en los sistemas de estructura que utilizamos en la actualidad,
por lo general implican una reducción de la rigidez. El arquitecto quiere unos elementos que estén más separados de soporte, ¿no? Y también hasta de la viga, que estén separados cada vez más. Y al disminuir entonces la rigidez, también disminuye la frecuencia natural del piso, y eso por lo general hace que nos acerquemos mucho a las vibraciones forzadas que se presentan en los casos más típicos. Esas vibraciones forzadas, por ejemplo, generada por ejemplo por el baile, por la gente haciendo ejercicio, anda entre 1 y 1,8 Hz aproximadamente. Estamos hablando de periodos que andan de 0.125 segundos a 1 segundo, que es la mayoría de las edificaciones digamos, de 2 a 15 pisos, andan en ese orden. Entonces, si un edificio muy alto, queremos, por ahorrar costos, utilizar los elementos lo más abiertos posible, siempre sin tener en cuenta el efecto, por ejemplo, de la altura entre pisos, de la rigidez reducida en las vibraciones. Aquí estaba lo que estábamos hablando, los elementos divisorios, que, como indicamos anteriormente, son los que aportan o condicionan mucho el amortiguamiento de la estructura. Ya una estructura, si es de concreto o de acero, tiene un amortiguamiento específico, pero dichos elementos no estructurales la condicionan grandemente el valor del amortiguamiento. Como aquí están esas particiones, panderetas, en muchos de los casos no se le da el cierre en la parte superior. ¿Por qué? Bueno, hay muchas limitaciones, o hay ciertas limitaciones establecidas en los códigos como el ACE y otras normativas latinoamericanas, que para evitar los daños en los elementos no estructurales, o si queremos que nuestro diseño no considere que se deba verificar el daño en los elementos no estructurales, nos permiten adoptar un valor de la deriva que muchas veces es más permisivo. Dice, bueno, mira, si tu deriva se mantiene dentro de ciertos rangos, está bien, pero tú debes garantizar que no haya daño en los elementos estructurales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, los constructores lo que están haciendo es que cuando le damos esa indicación, que no está uniendo las panderetas de piso a piso, sino que la deja hasta un cierto nivel, ¿verdad? Digamos, un entrepiso de 3 metros, deja hasta un 260, un 280, inmediatamente coloca un plafón. Entonces, ese efecto añadido, también de rigidez, pero también de aumento de amortiguamiento, que ofrecía la partición o elementos divisorios, se pierde automáticamente, porque donde está unido en la parte inferior, es bastante menor. Entonces, el caso que le estaba diciendo de un sistema no aligerado, que se tenía que después de colocada la pandereta, inmediatamente se sentía una disminución de las vibraciones, ya no se presenta. ¿Para qué podemos hacer? Bueno, aumentar el amortiguamiento. Como lo estaba diciendo, justamente ahora, esas particiones que no llegan hasta el tope del techo, bueno, vamos a llegar hasta el tope del techo, vamos a considerar dentro del análisis, vamos a hacer un pequeño diseño de un elemento no estructural, ¿verdad? Para garantizar que resisten las deformaciones extremas que se van a presentar y que por lo tanto pasen a formar parte del sistema de amortiguamiento de la estructura. Eso también se revierte en un incremento de la rigidez, y cuando lo tomamos en cuenta, entonces incluso podemos hacer una edificación que es incluso más económica. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, aumentar la rigidez. Bueno, obviamente es una medida no muy popular. ¿Por qué? Porque implica un costo mucho más alto que simplemente acoplar las particiones. En este caso nos va a pedir, bueno, mira, vamos a una ecuación ahorita que
sobre la frecuencia natural en las losas, bueno, ¿qué implicaría aumentar el espesor? Bueno, pues, el problema es que aumentar el espesor implica un aumento del costo de la estructura, se revierte sobre la carga sísmica, se revierte sobre la fuerza sobre la fundación, entonces no se puede decir que es tan popular. Entonces, bueno, está bien, vamos a aumentar el tamaño de los elementos estructurales de soporte. Bueno, ahí está, el arquitecto también nos va a decir que no, porque quiere que ese muro de ese edificio de 20 pisos sea solamente 15 centímetros para evitar, bueno, esas son de las condiciones, pero aumentar la rigidez realmente nos lleva a tener una estructura mucho más sana, pero no es tan popular dicha medida. ¿Ven? La aislación de equipo, cuando las vibraciones se deben a equipos como maquinarias, imprentas, por ejemplo, plantas de bombeo de agua, por ejemplo, plantas de eléctricas. La solución más sencilla es aislar dicho equipo del piso. Bien, podemos para eso, por ejemplo, utilizar unos cojinetes de neopreno. Podemos para plantas de emergencia, por ejemplo, podemos crear una cama de arena en cierta ubicación para evitar que esas vibraciones forzadas de la maquinaria pasen al piso. Bien, aún así todo eso, claro, tiene que estar verificado de que no incida, aunque sean vibraciones amortiguadas, porque no incidan sobre la estructura. Bien, pero eso también es una medida que se toma automáticamente, de que tenemos el caso de un equipo, debido al peso que conlleva, debido a la ubicación que pudiera tener, automáticamente es conveniente aislarlo. ¿Ah? Dentro del aumento de la rigidez, por ejemplo, también podemos aumentar el peralte de algunas vigas, por ejemplo, de esta manera, ya sea para cerchas o para vigas metálicas o vigas de concreto, ¿verdad? Podemos hacer este tipo de solución. También si tenemos, por ejemplo, vigas muy largas en una dirección, simplemente colocando traves en la dirección contraria, aparte de que permite una mejor distribución de la carga, disminuye rápidamente el efecto de las vibraciones, a aumentar la rigidez de la losa en sí. Cuando echamos un vistazo a la normativa existente sobre qué dice sobre las vibraciones, por lo general está prácticamente ausente. No hay una normativa que en su seno en sí trate de manera clara el efecto de las vibraciones. Sí hablan de la serviciabilidad, pero serviciabilidad asociada a las deformaciones, ¿verdad? Que las deformaciones no generen cierto quema de ansiedad en las personas. Bueno, se busca entonces disminuir dichas deformaciones. Incluso el ACE, en sus versiones más nuevas, sí tiene un pequeño acápite establecido como un apéndice, el apéndice C, pero también que habla de la serviciabilidad y dice que el ingeniero debe tomar en cuenta las vibraciones en el diseño de los sistemas de pisos. Sin embargo, no presenta ningún parámetro específico para tomarlo en cuenta en el diseño en sí. Bien. Sin embargo, no todo está perdido. Hay ciertas normativas, como la NBC, que sin embargo lo presenta en un comentario, no lo presenta en el seno de la normativa en sí, pero lo presenta como un comentario donde ahí presenta, por ejemplo, tablas de los límites de aceleraciones que se deben permitir en una losa para que no incida sobre los usuarios, un rango que va de 0.5 veces G hasta 2 veces, hasta un 2% de G. La ISC también tiene
una guía de diseño muy interesante, la número 11, que habla sobre las vibraciones en el piso debido a la actividad humana, que sería bueno, interesante que lo pudieran verificar. Y la única normativa que he visto que lo trata directamente, no si alguna persona puede corregir de Latinoamérica, si la de Chile o la de Perú lo presentan, que en su seno en sí, tanto para el diseño de estructura de concreto como el diseño de estructura de acero, presenta limitaciones y tablas, vamos a ver una de ellas asociada a las vibraciones y su efecto negativo sobre la estructura. Esa es the Brazilian Standards, los estándares brasileños, la única que yo he visto que lo tiene presente. Fíjense como, por ejemplo, en esta tabla presentada del Brazilian Standards, indica no solamente para zonas de límite visual, para las deformaciones, como lo expresa el ACI, sino también para vibraciones percibidas en el suelo, en este caso de la losa, presenta que un valor límite. Sin embargo, aunque es interesante que lo presente, no deja de ser alarmante que lo presente en función otra vez de la longitud del vano, simplemente. Bien, como cuando sabemos que las deformaciones crecen muy rápidamente con la longitud del vano y que las construcciones modernas de ahora estriban por generar grandes deformaciones al poner una longitud muy grande del vano. Bien. Está sacado del Design Guide de número 11 del ISC, está que ellos presentan cuáles son las frecuencias mínimas para actividades típicas, ¿verdad? Como son para salones de baile y para zonas de aeróbicos, tanto para pisos de concreto y acero como para cubiertas que sean más ligeras. Estamos hablando, por ejemplo, de 5.9, que son los más usuales, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, por las características de la curva de resonancia, ya valores, por ejemplo, de una losa de piso que tenga un periodo de 0.5 que sea o de 0.4, es decir, con una frecuencia natural que anda entre 2 y 3, ya se acerca mucho a la frecuencia asociada para este tipo de actividades, de los 5 Hz. Entonces ya el aumento de la vibración es bastante alto, aunque aparentemente estuviese un poco alejado, 2 o 3 Hz. Bien, una ecuación rápida que nos permite, por ejemplo, compararla con lo que teníamos justamente antes es esta de aquí. La frecuencia de un piso se puede determinar como 18 entre la raíz cuadrada de la deformación y esa deformación está en milímetros. Hacemos nuestro análisis normal de losa. Si la queremos a largo plazo, mejor aún, una estructura que a 5 o 10 años, o 5 años como especifica la 6, calculamos la deformación y obtenemos ya cuál es la frecuencia de ese piso en base a la deformación que tiene. Una ecuación empírica. Así, por ejemplo, digamos, una losa, ¿verdad? Que tenga una deformación de, digamos, 9 milímetros. La frecuencia natural va a ser de 18, 3 raíz cuadrada de 9, va a ser unos 6 Hz. Entonces eso lo podemos comparar con la tabla que teníamos anteriormente. Entonces 6 Hz nos pone directamente en los valores asociados a la frecuencia forzada de un salón de baile con 5 Hz. Está muy cerca, ya va a haber efectos de vibraciones no deseados. Okay. Bueno, y finalmente, un pequeño caso que puede ser bien interesante o jocoso de, bueno, tenemos aquí esta persona de que
de algo muy común en oficinas, ¿verdad? Tenemos muchos elementos como las pantallas, ¿verdad? Tenemos muchos elementos como los libreros que con pequeñas vibraciones ya se sienten altamente. Ven, tenemos una persona ahí moviendo su pierna de arriba para abajo, que genera una vibración. Ahora mismo yo lo estoy haciendo y mi monitor está tambaleando porque son muy sensibles los equipos que tenemos en una oficina. Ven. Ok, ahora vamos a ver un caso en el ITAPS 17. Desde el ITAPS 13, de la versión 2013, CCI ha incorporado el cálculo de vibraciones generadas por las personas. Y tenemos aquí, vamos a ver. Ok, perfecto. Miren que tenemos. Aquí tenemos un... Disculpe que... Ok, aquí yo lo puedo ver mejor. Aquí yo tengo es un edificio de 4 pisos, pero le he pedido al ITAPS que solamente me presente un solo piso. Ven. Este de aquí, piso 1. Y en él tengo unos elementos aquí, columnas. Aquí tengo un muro que no se ve, apagué. Y entonces, en base al plano arquitectónico, yo he establecido cuál es un camino, el camino más largo dentro de la losa, ¿verdad? La losa está delimitada aquí. Esta es la losa más grande. Bien, pueden ver. Ven. Entonces está la losa más grande. Yo he delimitado, aquí hay un muro, en realidad, y aquí hay una puerta. Y yo he dicho, bueno, mira, la longitud más larga de sendero es de aquí hasta aquí. Por aquí puede venir una persona corriendo y yo quiero verificar el efecto de esa vibración. Eso fue para un diseño real, de que a nivel de diseño la losa funcionaba perfectamente, ¿verdad? No cumplía con lo establecido por el ACI, su tabla 9.5, claro está, son unas losas bastante grandes. Miren aquí la longitud, tenemos unos 8 metros aquí, ¿verdad? La longitud de aquí hasta aquí anda por unos 5 metros, ¿verdad? Y la longitud promedio anda unos 4 metros y medio, o 4.20 metros. Entonces, había cierta aprensión de que yo he sido un poco audaz aquí en la oficina y había puesto un espesor de losa reducido, unos 13 centímetros, pero verifiqué la deformación a largo plazo, estaban dentro del rango, yo quería me querían que verificara cuáles eran las vibraciones que generaba. Bien, entonces procedí a realizar este pequeño ejemplo. Entonces, ¿qué hice? A nivel arquitectónico determiné mi sendero de aquí a aquí, ¿verdad? Y dividí, puse un elemento frame nulo para que no afecte el diseño en sí, y lo dividí de acuerdo a una longitud específica. A ver si aquí está, de unos 68 centímetros aproximadamente, ¿no? Es el tamaño del paso de una persona alta, ¿verdad? Que esté caminando tranquilamente. Eso es lo primero que se definió. Ven, entonces, cuando vayamos a realizar nuestro análisis por vibraciones en el ITAPS, lo primero es que tenemos que verificar o establecer cuál va a ser el peso. Bien, en este caso, yo le dije al propietario, mira, hasta yo si corro por ahí no pasa nada. Yo, quiere decir una persona de 350 libras, ¿verdad? 360 libras. Entonces estamos hablando de un peso de unos 165 kilogramos. Bien, entonces yo
puse ese peso ahí. No puse el de un niño porque obviamente el peso va a influir en las vibraciones, pero un niño es lo más seguro que esté corriendo. Yo no puedo correr esa distancia sin casarme. Entonces determiné ese peso, 165 kilogramos, ¿verdad? El tamaño del paso de aquí a aquí. Soy una persona alta, pero para mi persona más o menos estimé que eran unos 70 centímetros, pero por la longitud específica del sendero que establecí, dio que daba unos 68.5 centímetros. Magnífico, está apropiado. La velocidad de paso, si por ejemplo, a qué velocidad yo voy a transitar por ahí, ¿verdad? Una persona, por lo general, camina a una velocidad de unos 3 kilómetros por hora, ¿vale? Bien, eso lo podemos llevar a cuál paso que genera en un tiempo dado. Bueno, mira, cada segundo da medio paso o un tercio de paso, por ejemplo. Bien, por ejemplo, una velocidad, digamos, vamos a ver, dan un segundito que no, voy a sacar la calculadora aquí. Una persona normal de una velocidad de 4 kilómetros por hora. Es decir, 1.11 metros por segundo. Si tiene un paso un poquito más alto, bueno, podemos hablar de 1.5 metros por segundo, pero difícilmente. Porque incluso una persona caminando a una velocidad rápida, ¿verdad? Equivale a unos 6 kilómetros por hora, es un paso rápido, paso doble, y son 1.67 metros por segundo. O sea que entre 1.1 o 1.11 y 1.5 metros por segundo estamos bastante apropiados. Mientras más alto sea, obviamente va a ser mayor el efecto. Ok. Ok, magnífico. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ir aquí. Miren, en el ITAPS 2013. Disculpa. Ok. Disculpen. La pregunta la vamos a dar al final, pero en sentido general. Una losa maciza. Y esos pasos lo definen, por ejemplo, el tamaño de la zancada. Eso se llama el paso de una persona. Ok. Lo importante es el sendero. ¿Verdad? Voy a volver hacia atrás. El sendero lo definí como la mayor longitud a nivel arquitectónico que pueda alcanzar la persona. Por ejemplo, de este punto de aquí hay una pared, no se ve, aquí hay otra pared y aquí hay otra pared. Entonces el movimiento se define en esta área, básicamente, y esta es la losa de mayor tamaño. Entonces establece que iba a ir de aquí, de la persona, hasta aquí. Aquí hay una puerta en particular. Bien, como aquí hay un muro, no puede definirla en ese sentido así. Bien. No te preocupes, vamos a dar el paso por paso, y si ustedes quieren, ustedes pueden abrir SweetApps y recrear el modelo. Vamos a dar tiempo suficiente para eso, para que lo puedan hacer paso por paso, no se preocupen. Ok, ahí está el ganadito. Bien, entonces, sabiendo los parámetros, ¿verdad? Ya definimos esta línea de aquí. Repito, tiro mi línea, miren, lo puedo haber hecho así, miren, por ejemplo, en esta losa, miren, tengo un elemento frame que se llama sendero, una losa sin propiedades. De aquí, lo puedo definir de aquí, por ejemplo, miren qué fácil. Ven. Entonces, por ejemplo, si verifico la longitud que tiene 1017 centímetros. Y digo, el paso de una persona normal anda entre los 60 y los 70 centímetros. En mi caso, como tiene que ver con el peso, es de 70 centímetros. Miren, la cantidad de espacio que hay es 14.5. Bien,
Entonces, si aumento la cantidad de pasos, va a ser mucho más efectivo la carga sobre la losa de vibraciones. Y digo, por ejemplo, edit, voy aquí, y digo 15. Vale, 14.5 dividido entre 15 va a tener mayor cantidad de pasos. Ok, aquí están los puntos, eso indica los pasos que yo voy dando. Ok, sobre la losa. Bien, ¿está claro? Ok. Recuerden, ese sendero está determinado por el aspecto arquitectónico de mi piso. Ok, vamos con lo que está aquí. Entonces, segundo paso. Voy en las funciones a Time History y tengo aquí dos funciones que había utilizado anteriormente. Bien. Cuando usted le vaya a definir, usted pone su función, ¿verdad? Y le va a poner user o from file. Entonces, en user, ¿verdad? Ahí yo puedo entrar los datos que yo quiera. Bien, ese es el tipo de función que yo definí. Miren el tipo de función. Pisadas, ¿verdad? Este valor de aquí, 0.45 segundos, ¿verdad? De aquí hasta aquí, se define como el tiempo de impacto de mi pisada sobre la losa. Bien, una persona con cierta rapidez caminando, ¿verdad? Es 0.45 segundos. Una persona corriendo, obviamente este valor de aquí, 0.45, va a ser mucho menor. Pero es fácil de determinar. Por ejemplo, usted se cronometra corriendo una distancia de 10 metros o caminando una distancia de 10 metros y usted mide el tiempo que su pie descansa sobre la superficie y ese es este paso de aquí, el tiempo. 0.45 segundos. Obviamente es mucho menor o es menor que un segundo, ¿verdad? Porque nadie dura apoyando su pie. El tiempo de apoyo del pie no puede ser de un segundo, va a ser menor, ¿verdad? Entonces justamente empieza mi pie apoyándose, se apoya y en esta parte de aquí implica lo que es el levantamiento de mi pie de la losa. Ok, entonces el pico está en el punto medio, en punto 225, ¿verdad? Como el valor máximo lo asocio con valor 1. Eso es para dar una referencia. Después mi peso, el peso que yo voy a colocar y otros factores, otros modificadores van a alterar esa respuesta, pero ese uno lo que indica es el máximo de respuesta que se va a obtener. ¿Okay? Bien, aquí yo definí otra función. No lo utilicé en este caso, pero ustedes lo pueden ver. ¿Okay? Es de un tipo salto. Por ejemplo. Aquí, por ejemplo, cuando cae el pie, pasa un menor tiempo, ¿verdad? Que el que asociado a un paso, que dura un tiempo más largo. Fíjense que se parece a la función que teníamos anteriormente para vibraciones rítmicas. Usted puede experimentar con eso y utilizar un valor que se asocie. En ese caso, el espacio del salto es mucho menor que el tiempo de paso 0.45 segundos. Puede ser 0.30, 0.35 segundos. Ok. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ya que prefieren que sea un poquito más detallado, pero me pueden cuestionar ahora sobre el modelo para antes de correrlo, porque ya como establece ya está hecho. No. Ok. Bueno. Lo voy aquí a load pattern. ¿Ven? Para definir mi carga. De aquí. Miren, cada uno de estos pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Entre de aquí, 1, 2, 3, 4. Implica una carga diferente. Miren cómo está. Tiene 12 porque va a ser un paso, dos pasos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Esta es mi posición 0. Entonces, mi efecto sobre el aro va a empezar aquí. Este nodo de aquí, nodo 29. Ok. Y por eso defino esas funciones que están aquí. Paso 1, paso 2, que corresponde con eso. Paso 1, paso 2, paso 3. Bien. Y cuando defino la función, le puse otro. Cristian, por favor, mira, vamos a limitar la pregunta ahora. ¿Verdad? Te la voy a contestar. Pero vamos a limitar ahora al ejemplo, ¿verdad? Porque como ya el ejemplo está hecho, no se va a hacer paso por paso. Bueno, que si tiene alguna duda, es bueno contestarla ahora. Bien. Pero es un tipo de función diferente, el uso de una maquinaria. Lo contestamos, hablamos de eso anteriormente. Ok, defino mis 11 pasos que están aquí. Bien, repito, con un tipo de carga otro. No corresponde con los que están aquí. Ok. Voy ahora, load patterns. Disculpen. Voy ahora aquí a load cases. Definir una función y ya van caminando. Cada una de esas funciones está dividida en cada uno de los pasos que se van dando. ¿Verdad? Aquí va a estar asociado el valor del paso. Y aquí está la función que habíamos definido anteriormente del tipo de pisada que se está dando. Bien. Una función time history, linear model, para tomar en cuenta el efecto de las deformaciones verticales. Bien. Y aquí, muy importante, hay una separación entre lo que es una carga transiente y una carga periódica. Bien. Periódica, para contestar algo que estaba hablando Cristian, usualmente se utiliza para tipos de maquinaria que van tan continuamente, todo el tiempo, actuando sobre la estructura, sobre el piso. Bien, como una maquinaria, una planta, una imprenta. Y transientes son cargas que empiezan en un momento dado y se terminan. Bien, podría ser el caso, o que está que recorre un sendero específico. Puede ser el caso de que un gimnasio abierto 24 horas, una máquina estacionada, una máquina de bicicleta estacionada, bueno, entonces ya debería ser entonces definida como periódica, porque va a estar presente todo el tiempo. Bien. Aquí yo he establecido un valor del amortiguamiento de un 3%. Bien. Usted puede considerar que usted quiera. Yo recomiendo que, dependiendo del sistema que usted tenga, si una losa aligerada, una losa de concreto con panderetas, que tenga unidad al techo, usted altera un poquito ese valor. Y que incluso haga pruebas. Yo diría que es el valor mínimo que se debe tomar, pero que está del lado de la seguridad, pero puede hacer que sea un 5%. Si yo, por ejemplo, tengo una estructura con muchos paneles divisorios y que también tengo unido de piso a piso, bueno, en ese caso yo puedo poner un valor de amortiguamiento un poquito mayor, ¿no? Ok, fíjense, recuerden que el tamaño del tiempo de la función es de 0.45 segundos y yo puse aquí 0.045 para ver en 10 divisiones qué pasa en cada vez que se está dando un paso. Ok, aquí hay algo que debemos especificar. Este es la tabla normal que nos presenta el ITAPS, pero aquí yo tengo ciertos valores que he ocultado, lo voy a presentar aquí, darle Advance, ¿verdad? Especialmente para esto, este punto que está aquí, tiempo de llegada. Ven, tiempo de llegada. Es decir, por ejemplo, este es el primer paso, ¿verdad?
se inicia el tiempo cero. Llegué al punto del cual voy a iniciar, tiempo cero. Bien. Para mi segundo paso va a ser aproximadamente dentro de 0.5 segundos. Lo he redondeado un poquito, 0.45, 0.5 segundos. Lo he redondeado. Pueden poner 0.45 y hacerlo en base a eso, ¿no? Eso es exactamente lo mismo. Pero es el momento en el cual se va a producir el paso. Es decir, el paso 2 obviamente no se produce en el tiempo cero, sino que se ha producido luego de dar el paso 1. Y así mismo todos los pasos. Repito, tenemos esta pantalla normal, pero para especificar cuándo se producen los pasos, le doy aquí al checkbox de Advance y voy aquí. Y especifico el tiempo de llegada de cada paso. Ok. Este valor es variable, 200, pero es simplemente para ver a todo lo largo. Si, por ejemplo, camino durante 5 segundos, con un tiempo de paso de 0.045, va a generar que necesito por lo menos 200 pasos, por ejemplo. 5 entre 0.045, esto no 100 pasos, disculpen. Entonces pasos, después 200, no, eso no es muy importante, pero es el valor de referencia que pueden tener. Pueden ser 120, 140, etcétera. Ok. Bien. Finalmente, antes de terminar de correr otro modelo, es bueno que vengamos aquí a Mass Source. Definimos aquí una masa. Y aquí le he dicho, como aquí tengo la carga muerta del, de la estructura, lo tengo aquí, ¿verdad? No le quito este checkbox de aquí, porque está especificado como un load pattern aquí, tanto la carga muerta como la viva. Y le he dicho, como tanto me interesan las deformaciones verticales, le he dicho a LITAPS que no me tome en cuenta el efecto de la masa lateral. Bien, para que los elementos de soporte participen lo menos posible. Y sí le he dicho que incluya la masa vertical, esto es muy importante, para que la masa de la losa de piso participe activamente en la masa del sistema. Aquí a Load Cases, da mi carga, ya lo hemos visto, bien. A ver, vamos aquí. Recuerden que lo definí como un linear mode, que está definido también. Ven. Ahora aquí ya no depende de la altura de mi edificio, de los modos depende del modo de vibración de la losa. Aquí puedo utilizar un valor más alto. Me pueden poner ella cualquier valor, pero con 24 es suficiente para garantizar que refleje apropiadamente el efecto sobre la losa. Ok. Pueden probarlo, pueden poner 12, 6 y va a dar un resultado bastante similar. Pero no posea menos que el número de pasos que están aquí. Finalmente, voy aquí, Set Active Degrees of Freedom, para especificarle a mi AliTaps de que no toma en cuenta estas deformaciones de aquí. Lo único que me toma en cuenta son las deformaciones verticales, ¿verdad? Dadas en un Z. Y las rotaciones asociadas a una losa. Tampoco toma en cuenta RZ. Son los últimos pendientes. Lo doy aquí a correr. Ok. Entonces, procedente por la carga muerta. Piensa como que está un poquito hacia acá, la carga muerta del edificio. Tiene una razón de ser. Aquí hay un elemento de soporte que está muy cercano uno de otro. Y por lo tanto la deformación se ha rotado un poquito para allá. Esa es la deformación dada por la carga muerta, no por la deformación de nuestra función que hemos definido. Entonces yo vengo aquí, Deform Shape, ven, busco mi función caminando y digo que me muestra los desplazamientos verticales.
apply. Aquí es 0 porque estoy en el tiempo 0 justamente. Estoy en este punto, no he empezado a caminar. Que me va cambiando con cada time step. Sí. Fíjense que está un poquito desplazado hacia allá porque aquí hay unos elementos que están muy cercanos entre sí y hace que se mueva un poquito hacia allá. Aquí está la viga. Ok. Aquí está la otra viga, pero hay muchos elementos de columna aquí. Porque está un poquito desplazado. Quizás podemos haber hecho una línea de sendero que vaya de aquí a aquí, por ejemplo. Pero por la situación arquitectónica de nuestro modelo lo hicimos de aquí hasta aquí. Bien. Importante que se refleje esas deformaciones importantes. Ahora que lo vamos desplazando, pasa el tiempo. Ya cuando está aquí se ha perdido el efecto. ¿Por qué? Porque la recarga ha cesado aquí en punto 45 segundos. Esta es la última que se presenta. La persona entró a la habitación aquí. Ya no está afectando esa losa. Bien. Entonces, es interesante ver las deformaciones, pero lo que nos interesa realmente es la aceleración producida por esa persona al correr. Voy aquí. Display. Plot functions. A ver, una cosa que... Miren. De este sendero que está aquí, ¿verdad? ¿Dónde usted cree que se va a producir la mayor aceleración? Escriban rápidamente ahí. A ver si alguien lo genera. El gráfico de deformación anteriores nos da una pequeña pista. Bien. En el paso 8. Paso 8 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podría ser. Debe estar como por aquí. En esto. Yo lo definí así como especificó Luis Ángel. Para el nodo 56 pero puede ser el nodo 58. Cualquiera de estos dos. Este también está cercano, pero ya la persona está dejando de caminar y está llegando hacia donde hay un elemento estructural, entonces puede hacer que se presente deformación menor ahí. Pero sí, podemos chequear el diagrama de deformaciones del piso, de la losa, a ver dónde se presenta el mayor desplazamiento, ¿verdad? Y entre mayor desplazamiento y el segundo mayor desplazamiento, ahí debe estar. En el punto que se presenta eso. Voy aquí a Plot Functions. He creado una función, que lo puede hacer aquí, ¿verdad? De tipo de aceleración. Porque eso es lo que me interesa verificar, la aceleración que produce el paso de la persona sobre la losa y en la dirección Z, la dirección vertical. Ok. Es el mismo tipo de función que he creado y le he dicho que lo haga para el nudo 56. Las aceleraciones que se verifican en ese nudo 56. Bien, y obtengo este gráfico de aquí. Bien. Recuerden que la duración es de unos 5 segundos. Entonces, a los 2.5 segundos, 2.3 segundos, ¿verdad? Estoy acercándome al centro de la losa y por eso es que aquí se verifica el mayor valor. Ven. El mayor valor me dice que en 2.75 segundos se verifica fíjense que cerca de la mitad de la longitud se verifica esa aceleración de 1.76 que está aquí, el valor que está aquí. Ok. 1.76. Si se fijan aquí en este paso, cuando yo lo mueva, miren aquí, 1.76. Esto es centímetros por segundo cuadrado. Vamos a ver qué valor representa eso de la aceleración de la gravedad. 1.764 entre 981 centímetros por segundo cuadrado me da 0.0018. A multiplicarlo por 100,
me da, o tenemos el valor de 0.18, más o menos 0.20 veces el valor de G, lo cual está bastante de acuerdo al valor dado por las tablas que establecen que, por ejemplo, para una edificación que es utilizado para una oficina, el valor máximo debe ser de 0.5 veces G, de 0.5%, disculpen, el valor de G. O sea que estoy muy por debajo del valor máximo esperado. Y cabe señalar que recuérdense que yo le había establecido que para la función, déjame ver, para la función, a ver, y por aquí, que para una función de tipo unitario, bien, tipo unitario de 1, bien, pero aquí, en estos valores de aquí, yo he asignado, vamos a ver, ¿verdad? Una fuerza vertical equivalente a 230 kilos hacia abajo, ¿no? ¿Por qué 230 kilos? Yo le dije al principio, yo pesaba unos 165 kilos, ¿verdad? Y lo amplifico por 1.4 y tengo 231 kilos. Es donde da 230 kilos. Ese valor de 1.4 es la amplificación que se genera usualmente para cargas muertas, que puede ser 1.2, 1.4. Mojando estoy incluyendo el valor de la carga muerta, he colocado 1.4 para estar de acuerdo con lo que establece la normativa, pero incluso puedo hasta prescindir de ese 1.4 y utilizar un valor de 1. Bien, bastante establece lo que son las cargas de servicio. Y a cada uno de esos puntos he puesto esta carga de 230 kilos hacia abajo negativa. Bien, los invito a una nota importante. Para el usuario de TAPS 17 está aquí este pequeño submenú. Ven, lo están viendo. Working Vibrations, que automatiza todo este proceso que hemos hecho, lo automatiza perfectamente. Miren qué bien. Aquí, por ejemplo, debe ser para el piso 1. Tengo esta función parecida a la que definí. Esta es la predeterminada por el TAPS. Aquí, por ejemplo, puedo poner 175 kilos. Aquí el factor de aumento, que sea 1.4 también. La velocidad a la que yo me voy desplazando. La duración del impacto, 0.45 segundos. Y estos valores de aquí, que eso no va a servir de comparación cuando realicemos esta función. Aquí el sendero que voy a utilizar, ¿verdad? Del punto 1 al punto 2. Esos son los extremos. El TAP se encarga de dividir ese sendero en la cantidad de pasos que yo considere. Ok. En este caso, para una estructura, realmente el punto está aquí y termina aquí. Si la memoria no es 600, empieza en, disculpen, x igual a 0, por ejemplo, empieza en y igual a 600 y termina en x igual a aproximadamente 800 y en y igual a unos 400 centímetros. Bien, yo puedo definir, con este mismo cuadro, yo puedo definir varias funciones de desplazamiento que puedan ser, por ejemplo, imagínense que esto sea un gimnasio y que tenga una área de correr elíptica, como en el gimnasio que estoy apuntado pero que nunca voy, tiene una área para correr elíptica, así, ¿verdad? ¿Me siguen? Entonces yo puedo definir un sendero a través de esa función así, para una persona que vaya corriendo alrededor. Bien, aquí está la velocidad,
1.5 metros por segundo, lo que habíamos establecido, que estaba entre 1.11 y 1.6, como 67 como mucho. 1.5 si es corriendo, ¿verdad? Una persona que corra unos 20 kilómetros por hora, estamos hablando de unos 5, unos 500, disculpe, centímetros por segundo aproximadamente. Un Carl Lewis. Los pasos que da en cada segundo una persona corriendo es más alto, puede ser 3, 4, 5. Bien. Y la duración del impacto. El impacto se puede reducir para una persona que esté corriendo. Bien. Realmente no es factible reducir mucho. Es el tiempo que nuestro pie permanece sobre la losa. Eso quizás entre el punto 35, punto 45 segundos. Es el tiempo específico. Verifiquen por favor el design guide de la ISC, que da todo este tipo de tablas de los pasos que se han establecido usualmente esa es la única normativa que lo tiene así establecido, y la normativa brasileña un poquito con menos detalle, pero esto es fácil de establecer. Usted mide el tiempo que una persona corre por lo general, o establece en base a la usanza unos 20 kilómetros por hora, 18 kilómetros por hora. Una persona está a una alta velocidad y puede obtener casi todos estos valores aquí. El peso promedio, les aseguro que una persona que corre no pesa 165 kilos, sino que va a estar entre unos 100, disculpen, entre unos 70 y unos 100 kilos, como mucho. Ustedes van a cambiar estos valores y actualizarlos. No lo utilicé aquí en el TAP 17 porque, aunque está implementado a nivel de ventana, no está implementado a nivel de ejecución dentro del programa. No sé, parece que hay un pequeño bug en esta versión y no está establecido, no lo corre apropiadamente. Bien, bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, respondiendo a Leonardo Fabián, sí, claro. Bueno, Cristian Tipán, vamos por orden. ¿Por qué 165 kilos? Bueno, es algo pequeño jocoso. Es el peso que yo tengo, aproximadamente. Y quise poner ese peso para como base. Pero usted puede decir, bueno, en este edificio antes de vivir gente muy delgada, vamos a utilizar 120 kilos o 100 kilos, por ejemplo. Es el estándar. Recuérdense, las personas se mueven muy apropiadamente al peso que tienen. ¿Ok? Claro está. Yo, aunque mi vida dependiera, no puedo correr a una velocidad mayor de 8 kilómetros por hora. O sea que no estén cerca de mí en un incendio, pero es eso. O sea, una persona quizá de unos 80 kilos puede correr fácilmente a una velocidad de unos 15 kilómetros por hora, por decir algo, ¿no? El seminario se grabará y compartirá, sí. Tanto para Leonardo como para Nessin Bajarano, eso sí se comparte, siempre se ha hecho así. La pregunta, la están escribiendo bastante, van a ver. Aquí tengo, para un estadio, ¿cuál es el promedio de la frecuencia? Para un estadio anda, en la frecuencia anda por encima de los 9 Hz, para una luz de concreto. Parecida a la de un salón de baile. Perfecto. ¿Qué porcentaje de carga viva se considera en la definición de las masas? He utilizado la normativa de aquí, de República Dominicana, que establece 0.25% para la carga viva de entrepiso y 0.10 para la carga viva de techo. Lo pueden ver, definir. Masa. Punto 2, disculpe, punto 2 y punto 1. Ok. Si usted tiene, por ejemplo, un equipo que no está fijado a una losa, obviamente ese valor, ese multiplicador de carga viva va a ser mayor.
Ok. Y incluso ha habido casos en que realicé un diseño similar para el diseño de una imprenta. La imprenta estaba atornillada a la losa de piso y yo utilicé un valor de 1. Ok. Como un multiplicador para considerar la masa total de la imprenta. Sí, la carga que yo puse fue de 230 kilos, que es el valor de 165 kilos multiplicado por 1.4, que es el factor de amplificación de la carga muerta. Ok, por ejemplo, en este caso, para esta losa, ¿verdad? Tendría que ver la deformación exactamente con el fueron, pero vamos a ver. Son de unos 4 milímetros. 4, de una pregunta de Álvaro González de cómo incorporar la ecuación que vimos de la frecuencia natural igual a 18 entre la raíz de las deformaciones, 5 raíz cuadrada, 2, 4 raíz cuadrada, disculpen. Invertimos, multiplicamos por 18, da 9. Esa es la frecuencia de la losa estimada. Bien, entonces vimos que para losa de concreto, la actividad en una oficina anda por los 5 Hz. Entonces ya vemos que 9 ya está un poquito alejado de 5 Hz, pero no tan alejado que no sea importante considerarlo. Esa tabla lo que nos permite con esa ecuación en conjunto es calcular la frecuencia natural de vibración de nuestra losa. Bien, en base a las deformaciones que obtengamos de un análisis a largo plazo, si las cargas son permanentes, ¿no? O de las cargas que sean permanentes a largo plazo de nuestra losa. Calculamos nuestra deformación máxima. Y hallamos la frecuencia con esa pequeña ecuación y lo comparamos con la frecuencia dada en la tabla. Entonces, si son similares o cercanos, nos está diciendo, mira, es preciso hacer un análisis vibratorio de la losa. Ese es el patrón que debemos incorporar. Miren, no le puedo garantizar que le mande el archivo que tengo aquí. Le voy a mandar un archivo similar porque hay cierta confidencialidad con ese archivo. O lo voy a modificar ese mismo archivo para enviárselo, ok, pero no se lo puedo enviar. Al propietario del archivo le puedo pedir permiso para ver si lo puedo enviar. Ok. Ok, esta pregunta de Giovanni, por ejemplo, voy aquí a mi Working Vibration y fíjate que aquí dice, ven, Working Path. Este es mi sendero, como la función que definir el sendero, esta de aquí. Entonces, esto es para ubicación o coordenadas globales dentro de la estructura. Entonces yo puedo definir, fíjense que aquí especifico el piso 1, ¿verdad? Y va desde 0 hasta 0 en X, 600 en Y, este punto de aquí aproximadamente, hasta 800 en X, hasta aquí, y 400 en Y, que corresponde con este punto aquí. Ese es el sendero que yo defino. Ok. El paso de un vehículo sería importante quizás en un barqueo, verificar eso, el paso de un vehículo. Habría que verificar, déjame ver, eh, para darte una información sobre el vehículo. Sería evaluar, por ejemplo, lo que se dice el paso de una rueda, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa longitud de paso de las personas, yo definí del tiempo de impacto, de 0.45 segundos, ¿verdad? Una rueda, por efecto de la deformación de la misma rueda, está apoyada en una longitud específica. Eso sería lo primero que debíamos determinar. Y el tiempo que esa rueda está apoyada sobre
de un punto a otro, por ejemplo. Vamos a decir así. Déjame ver. Bueno, le voy a mandar una bibliografía sobre eso. Pero sí se puede un vehículo también perfectamente. Ok. Tú defines tu paso. eh, Tú defines tu paso de tu vehículo, el peso, por ejemplo, de una rueda que tú quieras determinar y el sendero que va a actuar. Ok. Define, por ejemplo, en este caso, cada uno de estos pasitos de aquí, ¿verdad? Serían las posiciones de la rueda en el tiempo. Sería, por ejemplo, imagínense la rueda. El punto inferior de la rueda está aquí y cuando llegue aquí, está otra vez el punto inferior de la rueda. Me explico, porque la rueda se apoya continuamente sobre el sendero. Pero para definir el espacio de un paso a otro, digamos, está la rueda, sí, el punto inferior aquí abajo, de aquí y después aquí. Claro, esto debemos modificarlo para su caso particular. Bien. Sí, yo estoy utilizando un diafragma rígido en la losa, en este caso. Pero puede también utilizar el diafragma semirígido, no hay diferencia. Otra vez, Eder Martín pregunta sobre el factor de 0.1 y 0.2 en la masa. Ya lo expliqué, que se refiere a la carga viva, la participación de la carga viva. Eso está presente en su normativa. Para evitar resonancia se compara la frecuencia del piso, exactamente, con la frecuencia del piso dada por la ecuación que vimos de F sub n igual a 18 entre la raíz de delta, ¿verdad? Y con la frecuencia del sistema estructural, no, es la frecuencia del piso, sí, con la de la fuerza forzada, exactamente, que viene dada por una tabla, o la función que usted define en particular. Mira, para ver la caminata de varias personas, por ejemplo, en una losa, tiene que definir, usted puede tener la misma función del time history para todos, ¿verdad? Si son el mismo tipo de personas, pero tiene que establecer diferentes senderos para cada una de esas personas. Bien, y tiene la ventaja de que al definir varios senderos, puede asignar, por ejemplo, zancadas o pasos diferentes para cada persona y pesos diferentes para cada persona. Ok. Imagínense, por ejemplo, en un gimnasio bien moderno de estos, usted puede tener una área de correr para una persona y una área de caminar al lado para otro tipo de personas. Usted lo puede hacer. Eso fue para Juan Carlos Ticona. Ah, sí, vamos a ver. Francisco Antonio Murillo, mira, por favor. Ah, mira, déjame correr el archivo que para mostrar algo malo del Walking Acceleration, Vibrations, lo tuve que cerrar. Mira, no hay una combinación de cargas per se, porque lo que estamos viendo es el efecto solamente del paso de la persona. A ver, ¿dónde está? Mira, aquí está lo del display, plot functions. Mira aquí, está el gráfico que presenta. Bien, aquí está la aceleración generada por el paso en un valor absoluto y se compara con el valor de la gravedad. Tomamos nos dice que en el punto 2.7 segundos, en 1.76,
entre 981 centímetros por segundo cuadrado. Nos da este valor de aquí, multiplico por 100 para llevarlo a porcentaje, me da 0.18. Bien, veces la gravedad, 0.18% veces la gravedad. Dijimos que para una oficina el límite es 0.5% del valor de la gravedad, o sea que está bastante por debajo del valor límite. Mira, para el señor José Mendibel, por ejemplo, tenemos... Mira, la combinación de carga no es importante, porque lo importante es el efecto de la pisada de la persona. Entonces, en ese efecto de la pisada de la persona está básicamente el peso de dicha persona. Eso es lo que queremos verificar, ese efecto. Eso está totalmente separado de otras cargas que podrían estar ahí. Ok, por eso es que no se ha considerado. Sí podemos ver, por ejemplo, los desplazamientos. Mira, este es el desplazamiento para la carga muerta, está presente aquí, carga muerta, ¿verdad? Yo sí pudiera presentar, por ejemplo, vamos a poner esta función de aquí. Up. Bien, aquí dice que mi formación máxima es de casi 1 centímetro, 0.98 centímetros. Debe estar por aquí. Ese valor nos permite utilizarlo en la ecuación de la determinación de la frecuencia natural del piso, de 0.18. Había dicho que eran como unos 2. A ver, en este caso son 9.8 milímetros, ¿verdad? Le saco la raíz cuadrada, lo invierto, multiplico por 0.18. Esa es la frecuencia natural del piso, 0.06 Hz. Esa es la utilidad de allá, dicha deformación, para este caso. Bien. Pues Jimmy, vete a acostar, no te preocupes. Sí, es cierto lo que especifica Cristian Gavilán acerca del diseño por fatiga. Sí, exactamente. Eso, cuando estamos hablando de diseño por fatiga, deben ser de funciones que sean constantes, no transientes. Son constantes, por ejemplo, una maquinaria, claro que se debe tomar en cuenta. Incluso, primeramente verificar las deformaciones dadas por fatiga, para una carga permanente a lo largo del tiempo, y también hacer un análisis también por fatiga, en este caso. Pero para nuestro caso en particular, recuerden que cuando definimos la función, ¿verdad? Yo llegué a transiente, pero debe ser una carga periódica que sea constante todo el tiempo, que no tenga un fin. Ups. No, el factor 1.4 fue para el factor empate, no tiene nada que ver para un estado último. No. Para contestar la pregunta de Ribón, dice, esta función solo representa a una persona, así es. ¿Cómo se aplicaría una clase de rumba de 60 personas en un gimnasio? Bueno, en este caso, deberíamos crear una función, como la que la vimos aquí en un momento. Mira, definir funciones, time history, quizá una ecuación sinusoidal de ese tipo. Bien.
para considerar que hay un peso de un grupo. Y esto. Ahora, el sendero va a ser un sendero único. Se pueden generar varios senderos, pero el sendero va a ser un sendero único para definir cuál es la deformación máxima. Claro, usted puede establecer varios senderos, pero todos esos senderos no van a repercutir igualmente sobre la sobre la losa en particular. Bien. Por ejemplo, yo puedo tener varias personas corriendo, pero yo seleccioné el sendero más crítico dentro de esa losa. En la presentación está una pequeña gráfica. Le voy a mandar la bibliografía para que ustedes lo puedan ver también. Sí, para contestar al señor Murillo acerca del tipo de losa, una losa maciza de concreto, ¿verdad? Yo para determinar las deformaciones a largo plazo, sí consideré su agrietamiento. Ok. Y para hallar las deformaciones más y compararlas con las deformaciones que obtengo por las vibraciones. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminado el seminario, que fue bastante intenso. Sí, una pregunta, ¿hay alguna persona del seminario anterior aquí presente? Usted, Hugo Alfredo, que manifestó. ¿Ustedes recibieron la presentación anterior? Bueno, la presentación que hice anteriormente era acerca se han hecho tanto, no me acuerdo ahora. Ajá, de diafragma, exactamente. Los que participaron en esa presentación no lo recibieron. Francisco Antonio, cuando dices que no, fue que no recibiste la presentación de diafragma. Ok, pues vamos a encargar de que se le entregue hoy mismo. Ok. Claro, mira, Victorino Bautista me está preguntando que, claro, lo que voy a hacer es que a todos los que participaron en esta presentación le voy a mandar los dos archivos, ¿verdad? Y a los que te participaron hoy, y entonces también le voy a mandar a ambas presentaciones, ya los que participaron en la primera y ahora no pudieron participar, si tienen algún amigo que le pasó esa situación, también se lo voy a enviar. Ok. Si todo lo que estén en esta participación lo voy a mandar. Está bien, Giovanni, no te preocupes, siempre pasa. ¿Qué libro recomiendas para vibraciones? Hay un libro, lamentablemente me quedó en la casa, de Newmark. Excelente. Él explica el efecto de las vibraciones, incluso hasta en las personas, cómo lo afecta directamente. Habla sobre el efecto del viento. Tengo otra, déjame ver si la tengo aquí. Déjame un segundito. No. A ver. Tengo un libro también que se llama Ayer la persona, me parece, que es bastante bueno. Lo único que él presentó una ecuación que realmente yo no estoy de acuerdo con él, para el cálculo de la frecuencia natural, porque todos los casos que yo he hecho manualmente, comparándola con esa ecuación que él presentó, me da valores que
no corresponden, honestamente. Por eso, eso contestando a Dani Alberto. Entonces, aunque sí presenta muchas tablas determinadas de varias bibliografías y de varias presentaciones, sí presenta una fórmula para calcular la frecuencia natural de una losa que honestamente yo la he revisado varias veces y no obtengo resultados similares a los que él presenta. Por eso es que me da un poquito de aprensión recomendarlo, pero déjeme verificar algo, por favor. Esa ecuación que presenta está incluso dada en base a la deformación y en base a la gravedad. Para el caso que teníamos ahora, 10 milímetros fue la deformación, la cuadrada. Sí, da una frecuencia diferente a los casos que yo he tratado. Entonces, pero voy a tratar la revisión y te lo voy a mandar en las notas también. Lo voy a poner al final de la presentación, voy a poner bibliografía consultada y lo voy a colocar ahí. Porque aunque lo consulté para algunos aspectos de esto, no puse sus ecuaciones porque no me parece que sea correcta. Quizás sea un error tipográfico, pero no creo que sea correcta la ecuación que presenta. En el correo voy a presentar la bibliografía, no que voy a mandar los libros, ¿verdad? Eso sería ilegal. Entonces voy a mandar la bibliografía consultada. Bien. Bueno, si no hay otro particular, nos despedimos. Bye.